Buenos días, en esta ocasión mi compañera Karian Graviela Mota y su servidora Rachel Marie Mercedes Sosa les estaremos hablando sobre los primeros filósofos griegos, los presocráticos. Con el paso del mito al logos comenzó a emerger una nueva forma de pensamiento que se enfocaba en comprender la physis, o sea, la naturaleza, a través de la razón y la observación. Este grupo de pensadores es conocido como presocráticos, porque fueron los primeros filósofos que existieron antes de Sócrates. Se les denomina también filósofos de la naturaleza debido a su interés por investigar y explicar los procesos naturales y el funcionamiento del universo. Partiendo de eso, surgieron distintas escuelas de pensamiento. Esas distintas escuelas de pensamiento se dividían en dos categorías. Los monistas, que eran estos que consideraban que una única realidad es la sustancia y el principio de los seres, mientras que los pluralistas tenían la idea de que las cosas están formadas por varios principios o varias sustancias. Como primera escuela monista tenemos a los jonios o milesios, los cuales tenían en común el pensamiento de que nada puede surgir de la nada, refiriéndose a que debe de haber una materia prima que componga todo. Primero, Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos presocráticos, sostenía la idea de que el agua era el G, o principio fundamental de todas las cosas. Ese concepto se basaba en su observación de la naturaleza, donde veía que el agua era esencial para la vida y que todos los seres vivos dependían de ella. Por otro lado, Anaximandro introdujo el concepto de apeirón como el principio fundamental de todo lo existente. A diferencia de Tales, que veía a el agua como el origen o principio, Anaximandro pensaba que el apeirón era una sustancia infinita, indefinida y sin características específicas. El apeirón no es solo algo que pueda ser visto o tocado como el agua o el fuego, sino una fuerza abstracta, sin forma ni límites, que no pertenece a ninguna categoría. Anaximandro creía que todas las cosas emergen del apeirón. Este principio es fuente original del universo y cuando las cosas se descomponen o mueren, regresan a él asegurando un ciclo perpetuo de generación y destrucción. Y por último, de los Miletos está Anaxímedes, que al tener conocimiento de la teoría de Tales, opinaba que el arjé de todo es el aire. De Anaxímedes es la siguiente frase: como nuestra alma, Sige, siendo aire, nos rige también, soplo y aire envuelve el mundo entero. Esta frase viene a decir que de igual modo que el aliento es lo que anima al hombre y lo mantiene vivo, un aliento es principio que anima y da la vida al universo. Como segunda escuela están los pitagóricos, quienes creían que el origen del universo estaba basado en los números y las matemáticas. Para ellos, los números eran el principio fundamental que organizaba todo el cosmos. Algunas ideas principales son que el universo es ordenado. El universo no era un caos, sino un cosmos bien organizado. Los números ayudaban a entender ese orden. Y como segunda idea principal, armonía matemática. Los pitagóricos descubrieron que las relaciones numéricas podían explicar fenómenos como la música y pensaban que esa misma armonía regía el universo. Como última de esas escuelas monistas encontramos a los eleáticos, Parménides de Elea, que sostenía que el arjé o principio fundamental del universo era el ser, que él describía como eterno, inmutable, indivisible y único. Según Parménides, todo lo que existe realmente es el ser.
mientras que el cambio, el movimiento y la pluralidad que percibimos en el mundo son ilusiones creadas por los sentidos. Parménides creía que el ser no tiene ni principio ni fin, ya que si algo surge o desaparece implicaría que proviene del no ser, lo cual es considerado imposible. Parménides afirmaba que solo existe una única realidad, el ser, y ésta es indivisible, y rechazó la existencia del no ser. Parménides decía que es imposible pensar o hablar del no ser, lo que no es, ya que lo que no existe no puede ni siquiera ser concebido. Y por último, de estos pensadores eliáticos se encuentra Zenón de Elea, discípulo de Parménides, quien defendía las enseñanzas de su maestro. Parménides, quien sostenía que la realidad es única e inmutable, según esa perspectiva, el cambio y la multiplicidad son ilusiones. En lugar de un origen en el sentido convencional, la realidad, según Zenón, es un todo eterno y sin divisiones. Una de sus paradojas más famosas es la paradoja de Aquiles y la tortuga. En esta paradoja, Aquiles compite en una carrera contra una tortuga que tiene una ventaja inicial de 100 metros. Cuando Aquiles comienza a correr, la tortuga también avanza, por ejemplo, 10 metros. Cuando Aquiles alcanza el punto de partida de la tortuga, está avanzado un metro más. Zenón argumenta que aunque Aquiles es más rápido, siempre habrá una distancia que deberá recorrer para alcanzar la tortuga. Cada vez que Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, está avanzado un poco más, lo que sugiere que Aquiles nunca podrá alcanzarla. Esta paradoja ilustra cómo en un análisis más profundo el movimiento y el cambio pueden parecer contradictorios. Aunque intuitivamente sabemos que Aquiles ganaría, la lógica de Zenón desafía nuestra comprensión del movimiento, sugiriendo que el tiempo y el espacio son más complejos de lo que parecen. Continuando en el mismo tenor de mi compañera Rachel, ahora estaremos hablando sobre el paso del monismo al pluralismo, iniciando hablando de Heráclito Éfeso en el año 484 a.C. Este sigue los pasos de los filósofos jonios. Él plantea que el principio de las cosas es el fuego, y también él plantea que todo fluye, ya que todo cambia y crece en sus sentidos. De igual manera, dice que nada dura eternamente, al contrario de lo que dice Parménides. Heráclito señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones, ya que tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo. En medio de todos estos cambios y contradicciones en la fisis, Heráclito veía una unidad, o como ellos le llamaban, un todo. Los pluralistas. Estos filósofos empezaron a proponer modelos físicos pluralistas, con los que trataban de conciliar las doctrinas. De este modo, surgió la idea de que las cosas están formadas por varios principios o sustancias, además de que hay como una especie de ley ordenadora que hace sus múltiples combinaciones y dan un lugar al conjunto de las diversas cosas que existen. Empédocles y Agrigento, años 435 a.C. Él fue el primero en llevar a cabo un experimento tratando de explicar el mecanismo de la respiración y la circulación de la sangre. Aristóteles le considera también el inventor de la retórica. Él afirmaba que nada cambiaba, y al contrario de Heráclito, este no creía en los sentidos. Empédocles decía que todo lo que sucede no se debe solo a un elemento, sino que todo se debe a los cuatro elementos, que son aire, agua, tierra y fuego. Esos elementos se mezclaban y se separaban. Él los consideraba como las raíces del todo, y también planteaba el que habían dos fuerzas, que eran el amor y el odio, diciendo que el amor unía todas las cosas y que el odio era aquello que las separaba. Continuando, hablamos de Anaxágoras de Clasómene, años 428 a.C. Es el primero que añade la materia como causa del movimiento y los cambios que se dan en ella. Este planteaba
que todo se debe a muchas piezas minúsculas que son invisibles para nuestros ojos. A esas piezas él las llamaba gérmenes o semillas. Por esto, el motivo del enigma está presente en cada piececita. Y él opinaba que había como una fuerza distinta a las mencionadas que ponía un orden. A esta fuerza él las llamó nous, que significa entendimiento o espíritu. Y en conclusión, para él había algo de todo en todo. Por último, hablemos de Demócrito de Abdera, años 370 a.C. Este planteó que todo se compone por piececitas invisibles y que cada una de ellas es eterna e inalterable. A estas pequeñas piezas él las llamó átomos, los cuales no pueden dividirse o cortarse. Ellos son fijos, son macizos y tienen diferentes formas, o sea que ninguno se parecen y todos son eternos. Demócrito decía que nada cambia, que nada puede surgir de la nada y que tampoco nada puede desaparecer de la nada. La causa se encuentra en las cosas mismas, al contrario de Heráclito, que decía que los átomos no fluyen y no aceptó ninguna fuerza espiritual. Con Demócrito se cierra el período presocrático de la filosofía. Esto ha sido todo por parte de mi compañera Rachel y una servidora Karian Mota. Muchas gracias por su atención.